Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Muchas veces las personas se sienten desanimadas, se sienten fracasadas, tanto así que algunos creen que Dios se ha olvidado de ellos. Debemos recordar, mis amados hermanos, que Dios es un Dios bueno en gran manera y que todo lo que sucede para el creyente es para nuestro bien. También nos recuerda las Sagradas Escrituras que Dios nos da herencia. ¿Usted sabe qué es una herencia? La herencia que usted lee en la Biblia viene del latín herentia, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que cuando una persona muere transmite a sus herederos o legatarios. Herencia es, por lo tanto, el derecho de recibir algo de una situación anterior. Nosotros, al ser el pueblo de Dios, tenemos el derecho de recibir algo de nuestro Dios. Y Dios da muchas bendiciones, pero hay una que la Escritura dice que es la mayor, y los invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 127, del 3 al 5. Salmos 127, del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué es lo que usted tiene derecho a recibir como creyente?
los hijos. Eso es una demostración de que Dios lo ama. No hay nada más valioso que un hijo, que una hija. No hay nada más valioso que Dios te pueda haber regalado que el fruto del vientre. Y el texto sagrado nos dice, cosa de estima el fruto del vientre, cosa de gran valor. Cuando es un hombre cristiano, una mujer creyente, sabe que la Escritura no se equivoca, que lo más valioso que tenemos son los hijos. No hay, mi querido hermano, lugar para el desánimo cuando Dios ya nos ha dado lo más valioso. Y dice la Escritura que le va a ir bien al hombre que llenó su aljaba, que llenó su maleta de mano para el viaje de sus hijos. ¿Por qué, mi hermano, dice la Escritura eso? Porque el mundo y el planeta en que vivimos es un constante círculo. Usted a su hijo lo trae al mundo, le cambia sus pañales, lo asea, le da de alimentación, le da estudios, cuidado, ropa, le da dádivas, pero cuando usted es anciano, eso debe regresar. Como sabemos, la época más cara que le toca vivir a cada persona es ser anciano, porque sobran las enfermedades y ya no tenemos fuerzas para trabajar. Y muchas veces son enfermedades muy costosas. Pero ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a tratar con amor? ¿Quién nos va a asear? Su hijo. Porque usted llenó su aljaba en ellos. Su hijo es el que va a cuidar de usted. Y aunque tuviera muchos enemigos, no será avergonzado, porque hay un hijo atrás suyo, una hija que va a estar en el hospital, que va a estar con los doctores, que va a estar con la receta, con la visitadora social. Y aunque suena duro decirlo, que va a estar en el trámite de la mortoria, que va a estar en lo que se le va a servir a las personas del sepelio, que va a estar con usted en todo tiempo. Ya usted tiene herencia, y una herencia muy valedera, muy importante, porque eso es lo que Dios se lo da a usted, porque lo ama. Si le parece eso poco, me quiero dirigir a mis hermanos que ya son abuelos, porque Dios les ha dado un premio especial. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de sus hijos, sus padres. Ya le ha dado Dios una corona. Y para todos aquellos hermanos aquí presentes y que me escuchan, que son abuelos, cuánta alegría trae un nieto cuando con sus pocos años le da un abrazo y un beso y le dice papito, mamita, abuelito, como le diga el niño, yo te quiero, yo te amo. No hay mayor corona que eso, no hay mayor alegría que eso. Su corazón debe rebosar de felicidad. Eso es, Dios me ama, me permite disfrutar esto. Y traigo a la memoria a una persona que ya partió de este mundo y que era muy dado a los vicios del licor y del cigarrillo. Él decía, de algo hay que morir, y no tomó en cuenta que iba a tener hijos y nietos. Y efectivamente los tuvo, y tenía nietos que eran su adoración, pero él tenía un cáncer de pulmón muy desarrollado por el cigarrillo, y él sufría. Y él decía, Señor, quiero ver crecer a mis nietos. Esto es lo más hermoso que me ha pasado. Y no los pudo ver crecer, porque nunca dejó el cigarrillo. Amados hermanos, corona, corona son los nietos. Disfrute esa bendición de Dios. Quizás por los afanes de la vida, porque no alcanza el dinero, porque tenemos que trabajar, no se puede disfrutar a los hijos. Tenemos turnos rotativos, o muchas horas en el trabajo, o mucho trabajo.
pero con los nietos es otra situación. Entonces, mis amados hermanos, Dios le ha dado herencia. Disfrute la herencia del Señor. Dios le ha dado una corona a aquellos que tienen el privilegio de ser abuelos. Y para los que somos hijos, nuestra honra es nuestros padres. Yo me siento muy agradecido porque no solo yo, sino todos mis amados hermanos hemos sido muy honrados con nuestros padres, que no solo nos dieron la vida, sino nos dieron todo lo que estaba a su alcance y hasta más allá por nosotros. Pero sepa usted que esa herencia que Dios le ha dado implica responsabilidades. Y vamos a dividir estas responsabilidades en responsabilidades físicas y responsabilidades espirituales. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades físicas? Veamos en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si usted no provee para sus hijos, para sus padres, para sus abuelos, no es creyente. Usted puede venir todos los días al culto, puede diezmar, ofrendar, llorar, alabar y pensar ser creyente, pero si usted no es responsable con su padre, si no es responsable con su madre, con sus abuelos, con sus hijos, usted no es creyente, es un mentiroso. La primera iglesia es nuestro hogar y un padre y una madre creyente deben proveer. Amados hermanos, es una responsabilidad de Dios proveer para los hijos. El mismo Jesús reconoce esto en Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Señor Jesús hace una comparación y dice, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Qué es una dádiva? Un regalo adicional. Y nos emocionamos los padres comprándole una ropa especial. Nos emocionamos los padres comprándole un objeto especial a nuestros hijos. Más allá de nuestras responsabilidades, la responsabilidad es la ropa, el alimento y la salud. Pero nosotros, a pesar de nuestra maldad, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. Y eso lo dice el mismo Cristo de la gloria. Entonces, usted se va a esforzar porque usted ama a ese hijo en darle una ropita bonita, un perfume bonito, conforme a sus posibilidades, por amor. Por amor. Entonces, si usted pide el Espíritu Santo, Dios se lo va a dar por amor. Esa es su responsabilidad. Ser cumplido con todas las necesidades y dar buenas dádivas a vuestros hijos. Veamos 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Es un mandato divino que el padre trabaje, ahorre, guarde para dejarle a sus hijos. Hace unos años un gobierno anterior erróneamente decía que no debe quedar la herencia de un padre a su hijo, sino que cada cual debe buscar su propio recurso. Pero la Biblia dice otra cosa y yo le creo a Dios. El fruto de mi trabajo, si Dios me permite tener una casa, una finca o alguna situación, es para dejársela a mis hijos.
y usted trabaja, es con ese afán de mantenerlos mientras estén bajo su techo, saberle dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y no solo eso, que lo que usted trabaja en la tierra no es para tirárselo en vanidades, sino para atesorar para sus hijos. Un padre responsable en vida deja arregladas las escrituras de sus posesiones. No herede problemas, no herede discusiones entre descendientes. Tiene que en vida, con sus recursos, decir esto es para tal o cual persona y dejar arregladas y hechas las escrituras. No que mi papá dijo eso, pero eso no vale, no, con escrituras, porque eso es un deber de los padres para los hijos, conforme a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pero también hay responsabilidades espirituales, ya hablamos de las físicas. ¿Cuál es su responsabilidad espiritual? Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos las Sagradas Escrituras. Es una responsabilidad, mi amado hermano. Nos quejamos de que nuestra juventud anda en bandas, en drogadicción y en delincuencia. Y no son estos jóvenes responsables porque tienen corta edad. La responsabilidad cayó en los padres que no enseñaron las Sagradas Escrituras a sus hijos. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos lo bueno y lo malo, a lo que se levante, a lo que se cuesta. Cuando él se levante, ve un versículo bíblico frente a sus ojos. No puede quejarse de que su hijo le va mal si usted no le ha enseñado las Sagradas Escrituras. No puede quejarse de que su hijo sea un irreverente si usted no le ha enseñado el temor de Dios. El día de hoy es muy peligroso ser docente. Las noticias nos dan datos alarmantes que jovencitos, miembros de bandas, amenazan de muerte a los docentes. Porque esos jóvenes no tienen temor de Dios. Porque nadie les enseñó a hablar de Dios, a escuchar de Dios, a buscar el temor de Dios. Porque muchas personas piensan que ir a la iglesia es perder el tiempo. Amados hermanos, aquí estamos viviendo una generación que fracasó en la enseñanza de las Escrituras a los hijos. Y nosotros como creyentes, amado hermano, usted enseña a sus hijos las Escrituras. Como creyentes, enseñe las Escrituras a los nietos. Viene a mi memoria unos minutos de un sepelio que aparentemente era un lugar muy triste porque era el suegro de un amado hermano que es pastor. Y yo le pregunto, ¿y ustedes cómo llegaron a los pies de Cristo? Y le pregunto en este sepelio, y él me decía que él y todos los primos pasaban las vacaciones con el abuelo, y el abuelo los hacía jugar, pero primero los hacía cantar alabanzas y les enseñaba las Escrituras a todos los nietos reunidos con él. No solo que había pastores entre los nietos, todos los nietos eran creyentes. Ellos iban emocionados a la casa del abuelo. Ahí vamos a jugar. Pero para jugar, primero tenían que aprender la Escritura. Y semana a semana les tomaba
un versículo bíblico. Amado hermano, esa es nuestra responsabilidad. No es del colegio, no es de la universidad, no es del gobierno, es nuestra. Si hoy día tenemos una juventud que no tiene temor de Dios, es que los padres no tomaron en serio esta responsabilidad. ¿Qué otra responsabilidad tenemos desde el ámbito espiritual? Veamos Job 1, del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Veamos 3 aspectos de este texto. ¿Quién era Job? Recalquemos quién era. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién puede tener este calificativo el día de hoy? Nadie. Todos somos pecadores, somos imperfectos. Pero este hombre de tierra de Uz era aceptable a los ojos de Dios, y él hacía sacrificios por sus hijos. Pero antes de analizar cuál era el sacrificio, veamos si los hijos eran buenos o malos hijos. Y el texto sagrado nos dice: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Eran excelentes hijos. Quizás puede que alguno haya pecado, y ni siquiera de acto, en su corazón. A pesar de que, como nos dice el texto sagrado, que hacían banquetes en sus casas cada día y enviaban a llamar a sus hermanos, no cometían pecado de ningún hecho. No cometían, el texto sagrado lo dice, no cometían pecado. Nos dice, quizás puede ser que hayan pecado en sus corazones. Quizás haya habido malos pensamientos en ellos. Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tenía hijos que disfrutaban con sus hermanos. ¿Y el padre qué hacía? Enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Pedía perdón en nombre de sus hijos a Dios. Él era un intercesor, era un sacerdote. Recalquemos la diferencia. El pastor dirige y enseña, el sacerdote es un intercesor. Y usted, como padre y como madre, tiene la obligación de enseñarle las escrituras a sus hijos, el camino correcto, y pedirle perdón a Dios. Quizás hayan pecado en su corazón. Peor aún si sí lo han hecho. Peor aún si sí lo han hecho. Abuelo y padre que me escucha, abuela y madre que me escucha, tenemos el deber ante Dios de interceder y pedir perdón en nombre de nuestros hijos. Recuerden que todo lo que han aprendido se los ha enseñado usted, y si no están en el camino correcto, es que usted ha fracasado en esa enseñanza. Y usted debe pedir perdón por ellos, en nombre de ellos, pidiendo misericordia, así como lo hacía Job. Sabiendo nuestras responsabilidades materiales y espirituales,
¿Qué debe decirle un hombre a su herencia? ¿Qué debe decirle un abuelo a sus nietos? Veamos Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien y a tus hijos después de ti. Prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Si usted quiere, hijo que me escucha, que le vaya bien, guarde los mandamientos de Dios, obedezca las leyes de Dios. Con drogadicción, alcoholismo, homosexualidad o siendo perezosos o vagos, no le va a ir bien, le va a ir mal. Si usted quiere que le vaya bien, obedezca los estatutos y mandamientos de Dios. Estatutos y mandamientos de Dios. Y quiero que me entienda, cuando usted compra un electrodoméstico, tiene que ver el manual. Si funciona electricidad 110, 220, cómo se lo debe limpiar, cada qué tiempo, cómo es el mantenimiento, porque el fabricante le va a decir la forma correcta de uso. Los estatutos y mandamientos de Dios son lo mismo. Él nos hizo del polvo de la tierra y nos compró a precio de sangre. ¿Cómo debe usted comportarse con sus padres, con sus compañeros, con sus hijos, su responsabilidad con sus estudios, con su trabajo, su relación con todas las personas es conforme al manual del fabricante? ¿Y cuál es el manual del fabricante? Las Sagradas Escrituras, la Biblia. Ahí dice, el que nos hizo, cómo debemos vivir, porque este es el manual de vida, es el manual del fabricante. Por eso, hijos amados, guarda los estatutos y mandamientos de Dios para que te vaya bien, mis queridos hermanos. Sin duda, mis amados hermanos, el mayor anhelo que tenemos los padres está en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La única realidad verdadera es que todos vamos a morir. Nadie se salva de esa cita. Usted y yo vamos a morir. La fecha la pone Dios. Y creo que el mayor gozo que podemos tener en el hecho de muerte es saber que nuestros hijos están bien, que nuestros hijos están casados, que a su vez tienen hijos, que están trabajando honestamente en una profesión, saber que andan en los caminos de Dios. Puedo decirlo de manera personal, sabiendo que mis hijos están en los caminos de Dios y son hombres y mujeres responsables, me puedo despedir cualquier momento de este mundo. Porque yo sé con quién voy, yo sé para quién trabajo, para el Cristo de la gloria. Y que Él siempre cumple sus promesas. Y si Él nos ha prometido vida eterna, eso tenemos los creyentes. Pero lo que queremos todos padres, incluido yo, que nuestros hijos anden correctamente. Yo quisiera terminar esta reflexión recordando que nuestros hijos son herencia de Dios, son consecuencia de que Él nos ama, y que los nietos son la corona hacia los abuelos. Quiero recordarles que tenemos responsabilidades de mantenerlos mientras vivan bajo nuestros techos, de darle buenas dádivas y de dejarles herencia. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos responsabilidades también espirituales, enseñarles la palabra de Dios, interceder pidiendo perdón a nombre de ellos ante Dios y decirle a nuestros hijos: el mayor anhelo de mi corazón es que tú obedezcas
los estatutos y mandamientos de Dios. Amén, hermanos. Y disfrutemos la herencia de Dios.